Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Pues bueno, aquí tenemos en la clase de taller de lectura y redacción ahora lo que es la etimología. Probablemente hemos escuchado hablar de esta palabra, ¿no? Cuando tomábamos alguna clase, digamos en biología, la definición, geografía, en donde nos hacían ejemplo en biología, ¿no? Bueno, la palabra biología viene de bios, que significa vida, logos, estudio, tratado. Es decir, son sus raíces etimológicas, es decir, de dónde proviene. Y así todos los vocablos en general, las materias que luego nos impartían en secundaria, pues, y bueno, y todavía las que se utilizan actualmente, pues tienen ciertas raíces, ciertas etimologías, ya sea griegas o latinas, ¿sí? Es el caso entonces que vamos a estudiar nosotros y entonces en forma resumida y grandes rasgos aquí viene estipulado lo que hay que considerar en la clase de hoy, lo que es la etimología, que es la ciencia que estudia el origen y la estructura de las palabras a través del tiempo. En una clase anterior pues se checó lo que era el lexema, el gramema, las desinencias y obviamente su determinado significado y de las palabras primitivas y que de ahí pueden derivarse las demás, ¿no? Entonces, en el idioma madre del español, cuyo vocabulario cuenta con un 70% de palabras de origen latino. Bueno, ¿por qué latino? Bueno, nosotros que utilizamos nuestro lenguaje, que es el español, no el español castellano, que es el de España, pero que España nos conquista a nosotros, pero los españoles fueron en su momento conquistados por los romanos, y los romanos pues traían esa lengua de latín, entonces hubo una mezcolanza igual ahí y luego desencadenó pues, en lo que conocemos como español castellano y luego el que llega a nosotros igual con otra mezcolanza de lo que aquí se hablaba, las lenguas, y pues nació el español. Es una mezcolanza, pero entonces el 70% de nuestro, bueno, del español es de origen latino, por esa cuestión, ¿no? Y obviamente hay diferencia sintáctica, o sea, la manera de estipularle el orden de las palabras, por así decirlo, para poder articular alguna frase u oración, en que la lengua madre emplea morfemas, es decir, las desinencias, las terminaciones, para indicar las diferentes funciones sintácticas, es decir, de cómo está funcionando dentro de esa frase o palabra, mientras que el español usa preposiciones para tales oficios. ¿Sí? A, ante, con, contra, de, para. Todas estas que son las preposiciones, que en algún momento lo aprendimos, ¿no? Pero en el lenguaje, o se diferencia por el empleo de morfemas. O sea, las terminaciones son las que nos dan la idea. Y por lo mismo, entonces se tienen declinaciones. Esas declinaciones, pues, bueno, se les llama, y cuatro conjugaciones que van modificando las palabras a nuestro uso en la actualidad a cómo era entonces en aquel entonces cuando llegó la conquista, ¿no? Y de esta lengua madre que es el español. Bueno, así a grandes rasgos es lo que hay que considerar. Estas desinencias, estas declinaciones, perdón, pues sí es importante conocerlas. No se van a estudiar muy a fondo, pero es importante conocerlas para saber cómo cambia o se modifican las palabras, ¿sí? Y pues es entonces se tiene que realizar la lectura de esto. Bueno, aquí tenemos lo que llamamos un texto motivador de de Javier Villaurrutia, que fue escritor mexicano y que tiene este soneto, ¿no? Que es el Nocturno Grito. Y podemos leer un pedacito. Tengo miedo de mi voz y busco mi sombra en vano. ¿Será mía aquella sombra sin cuerpo que va pasando? Y mía la voz perdida que va a la calle incendiando. Bueno, todo lo demás, ¿no? Ahora, es el texto motivador porque nos preguntan cuántas palabras conoce de las empleadas por el poeta en su soneto. Muy probablemente diremos que todas. Sí, sí conocemos su significado, pero ¿conocemos su origen? ¿Y se sabe su significado y su origen? Pues sí, el significado sí, pero el origen muy probablemente, ¿no? Entonces,
En esta parte de estudiar la etimología es conocer su procedencia, sus raíces, de dónde vienen y cómo, y darle el significado que debe de tener. Esto tiene muchas ventajas para nosotros ya en lo siguiente que vamos a estudiar y para nuestra vida diaria también. Ajá. Entonces, tiene la etimología, como lo habíamos dicho, son la ciencia que estudia el origen y la estructura de las palabras a través de su tiempo. Su objetivo es el vocabulario de un idioma. Ajá. Porque podemos ampliar el conocimiento de las raíces latinas que ya poseemos. Tome en cuenta desde ahora que el dominio de la etimología le redundará beneficios increíbles, pues sabiendo cómo se escribe el lexema o raíz de la palabra, de una palabra simple le escribirá correctamente, además de saber la ortografía, sabrá qué significa dicho lexema. De esta manera estará capacitado para entender el contenido semántico de cada vocablo, es decir, podemos entender todo esto. Bueno, y aquí viene algo de lo que platicábamos de las declinaciones y demás, ¿sí? Bueno, les voy a pedir que lo lean. Luego también viene lo que es la primera declinación, la segunda y demás, que es como fin informativo y tener una noción al respecto, ¿no? Ahora, de todas estas palabras que se anteponen a una palabra simple, que es el lexema, o que vamos a entender como que son, en este caso, los prefijos. Viene aquí más adelante. Dice prefijos latinos. ¿Qué es un prefijo? Pues son las segmentos, vamos a llamar así, de palabras que se escriben antes de la palabra simple para darle un significado o para alterar significado, ¿no? Todos esos prefijos latinos, a ver, pues se alcance a ver, ¿verdad? Tenemos la A, que significa, es un prefijo y significado acción, y palabras compuestas que llevan esto, pues serían como anaranjado, acumular, apps o apps, que indica separación como abstraer, absolver. Esta de ante, que significa anterioridad, y palabras compuestas con ellos como vemos antedicho, antecámara, etcétera. Son prefijos, es decir, el significado que tienen. Y otros que son los pseudo prefijos latinos, o sea, como que sí, como que no pueden ser considerados como esos prefijos latinos, como X, que significa igual. Ejemplos, pues tenemos equilibrio, equivalencia, multi, que significa muchos, multitarea, multiforme. Entonces, al escuchar ciertas palabras, y si nosotros identificamos esos prefijos o pseudo prefijos latinos, ya podemos darle un entendimiento a un determinado vocablo. Esa es la utilidad que nosotros podemos tener, el conocimiento de estos prefijos, ¿sí? El conocimiento de las etimologías latinas no solo les sirven para comprender mejor su lengua materna, sino que les será útiles para otros idiomas, como es el francés, el inglés, el alemán, ¿sí? Todo ello porque nosotros igual en nuestro lenguaje quizá cotidiano ocupamos muchas palabras que no son precisamente de origen español, sino son de otro origen, ser árabe, francés, italiano, alemán, entre otros más, ¿sí? A eso le llamamos barbarismos, que igual a lo mejor más adelante en otras clases hablaremos de ello, ¿vale? Bueno, cualquier duda o pregunta que tengan, ya saben, mándenla al correo. Espero que se encuentren bien. Soy el profesor Ernesto Olvera y nos estamos viendo. Gracias.